Muy buenas noches, amados hermanos en Cristo. Bienvenido una vez más a la clase con este humilde servidor de Ven, Sígueme 2024. Recordar que estamos aprendiendo acerca del libro de Mormón y la clase que toca el día de hoy, y que ha tocado el día de hoy en sus respectivas reuniones dominicales, es una clase muy hermosa, es muy amplia para poder escudriñar, para poder meditar, aprender. Entonces, amados hermanos, bienvenidos a todos aquellos que están aquí en la clase el día de hoy. Recuerden que esta clase va a quedar grabada en esta página, ya en la página directamente de Recurso Doctrinal, donde ya podemos hacer transmisiones directas, ¿no? Recordar que al inicio teníamos un poco de dificultades para poder hacer transmisiones directamente de nuestra página Recurso Doctrinal, y es por eso que realizaba las transmisiones directamente desde mi perfil personal, ¿no? Entonces, ya con las bendiciones de nuestro Padre Celestial, ya todo está siendo posible. Entonces ya podemos hacer las transmisiones directamente desde aquí. Les invito a que puedan compartir esta transmisión con sus amigos, con demás miembros de la iglesia, en los grupos de sus respectivos barrios, si los tuviesen, para que todos podamos aprender o reforzar un poco más acerca de la clase que se trató el día de hoy en nuestra clase de Ven, Sígueme en nuestras respectivas unidades. Muy bien. Amados hermanos, como ya saben, la dinámica de todas las clases es: antes de empezar con la instrucción, vamos a presentar un video acerca de una familia brindando su testimonio. Entonces, el día de hoy vamos a compartir otro video de la familia Pachón y Esquén, donde ellos, muy entusiasmados, quisieron compartir su testimonio con nosotros. Entonces voy a compartir este video con ustedes y luego también voy a colgar este video en la misma página de Recurso Doctrinal, para que ustedes puedan después quizás también poder volver a verlo, ¿sí? Entonces vamos a compartir el testimonio. Bueno, en esta oportunidad queremos testificar acerca de un libro maravilloso que es el libro de Mormón. ¿No? Doy mi testimonio de que el libro de Mormón es un libro verdadero que contiene verdades eternas. Testifico que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, el cual puede cambiar vidas. Ha podido cambiar mi vida y, sé que ha podido cambiar la vida de mi familia, y aún nos guía a nosotros como esposo, como padres, a poder ser cada vez mejores. Sí, estas cosas las dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo también sé que el libro de Mormón es verdadero, sé que es la palabra de Dios, sé también y testifico lo que dijo el profeta José Smith, que cualquier hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Sé que el libro de Mormón nos brinda paz, consuelo, podemos ahí encontrar muchas respuestas a nuestras dudas y podemos, por medio de este libro, aumentar nuestra fe en Jesucristo, al poder aprender las enseñanzas de los profetas y poder seguir sus consejos. Sé que si seguimos lo que dicen en el libro de Mormón, lo que nos enseñan los profetas, vamos a encontrar nuestra ancla segura y vamos a poder guiar nuestras familias por medio de las enseñanzas de los profetas. Y si estas cosas las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, excelente. Gracias por este tiempo que nos hemos tomado de poder escuchar estos testimonios que nuestros hermanos, la familia Pachón y Esquén, han compartido con nosotros. Sí, voy a, vamos a compartir la pantalla de la clase de Ven Sígueme que nos tocó el día de hoy, que es el manual unificado de Ven Sígueme,
Entonces les invito también, hermanos, a que puedan de repente ustedes en su casa, si hay algún algún principio que se escapó el día de hoy, ¿no? Y que no pudieron anotarlo, pues les invito a que puedan anotarlo o que puedan subrayar su manual y puedan anotar ciertas inspiraciones que el Santo Espíritu de Dios nos pueda dar al momento de nosotros estar aquí en esta clase. ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos a compartir la pantalla para poder aprovechar el tiempo, ya que esta clase es una clase muy amplia. Entonces, espero tocar los puntos mediante lo que el Espíritu nos indique el día de hoy para poder nosotros aprender mucho más acerca de lo que el Señor quiere que aprendamos el día de hoy. Muy bien. Entonces, como pueden visualizar en pantalla, amados hermanos, la clase ha comprendido desde el día 29 de enero hasta el día de hoy, 4 de febrero. El título de la clase es Prepararé el camino delante de vosotros. Esta es una imagen que el manual unificado nos muestra, que es la leona, ¿no? Es una esfera que ellos en ese tiempo leí con su familia usaban para poder tener dirección e instrucción por parte de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a ver el encabezado de esta clase y recordar un poco acerca de lo que estaba sucediendo en ese entonces y lo que comprende los capítulos de 16 al capítulo número 22. Entonces, aquí nos dice, el Señor hizo esta promesa a la familia de Leví mientras viajaban hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la promesa que nuestro Padre Celestial le hace a esta familia? Él les dice, prepararé el camino delante de vosotros si es que guardáis mis mandamientos. Esta escritura la encontramos en 1 Nefi capítulo 17, versículo 13. Entonces, amados hermanos, ustedes deseo que puedan seguirnos de repente allí con su manual unificado si lo tuviese, ¿sí? Entonces, el Señor hace una promesa. Y es una promesa que se llega a cumplir, porque todas las cosas que el Señor nos dice, nos promete, o las bendiciones que Él dice que tiene para nosotros, el Señor siempre nos las va a dar. Entonces, algo muy importante, amados hermanos, es que aquí en esta parte del encabezado hay como una opción de que nosotros, en vez de poner la familia de Leví, podamos poner nuestro propio nombre. O podamos poner el nombre de nuestra familia. Sí, como por ejemplo, el Señor hizo esta promesa a la familia del hermano Gustavo mientras viajaban hacia la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida hoy en día entre nosotros? Quizás ahora nosotros no estamos literalmente en un desierto, ¿no? Donde nos falta agua, donde podamos pasar ciertas dificultades como se pasaban en ese entonces. Pero sí tenemos nuestros propios desiertos, hermanos. Nuestros propios desiertos temporales y nuestros propios desiertos espirituales. Entonces, debemos nosotros toda la enseñanza, como lo vamos a ver más adelante y que el manual también nos invita, a que toda la enseñanza nosotros la podemos aplicar a nuestra vida en este tiempo. ¿Sí? Que nosotros nos involucremos como los principales actores de esta historia y que así nosotros podamos aprender a cómo poder sobrellevar las cosas tal como esta familia las sobrellevó en ese entonces. Dice, mientras viajaban hacia la tierra prometida. ¿Y cuál es esa tierra prometida? Si bien es cierto, hermanos, nosotros tenemos ciertos desafíos en nuestra vida. Nosotros tenemos un desierto en donde a veces estamos temporalmente o espiritualmente, como lo vuelvo a recalcar. Entonces, la tierra prometida es quizás, hermanos, ese mal hábito que yo tengo que abandonar. Quizás esa opción para un joven de que se me cumpla el sueño de poder ir a servir una misión. De quizás de poder sellarme en un templo con mi familia. Entonces, hermanos, piensen ahora en cuál es su tierra prometida hacia donde ustedes desean que el Señor les lleve. ¿Sí?
Entonces todos tenemos esos anhelos y esas tierras prometidas a dónde llegar. Si bien es cierto, todos queremos llegar al reino de Dios y ser merecedores de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero quiero que ahora en la realidad nosotros veamos en este tiempo de probación en la tierra cuál es su tierra prometida, la mía y la de usted. Y así va a tener un sentido nuestra vida hoy en día, actualmente, de por qué debo trabajar, por qué me debo de esforzar en guardar mis mandamientos. ¿Por qué? Porque hay una tierra prometida hacia donde yo quiero llegar. Hay una tierra prometida hacia donde yo y mi familia queremos estar. Y el Señor nos dice que Él va a preparar el camino delante de nosotros. Pero Él nos dice si es que guardamos los mandamientos. Entonces, hermanos, las bendiciones están, que el Señor nos va a dar esa tierra prometida. Pero Él nos dice que debemos guardar los mandamientos. Él nos invita a que nosotros hagamos eso. Entonces, amados hermanos, eso es muy importante que tenemos que tener en cuenta y no debemos dejar de lado. Démosle sentido a nuestra vida hoy en día y digamos, tengamos un objetivo, el objetivo de por qué luchar ahora, cuál es la tierra prometida que yo quiero que el Señor me dé. Y ya saben qué es lo que ustedes tienen que hacer, o todos tenemos que hacer, para poder llegar a esa tierra prometida que nuestro Padre Celestial nos tiene preparados. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo un poco acerca de lo que nos dice el manual unificado. Y dice, sin duda la promesa no significaba que la travesía sería fácil. Los integrantes de la familia siguieron teniendo desacuerdos, se les rompieron los arcos, afrontaron dificultades y la muerte, y además tuvieron que construir un barco a partir de materias primas. Sin embargo, cuando la familia afrontaba adversidades o tareas que parecían imposibles, Nefi reconocía que el Señor nunca estaba distante. Mis amados hermanos, eso es muy cierto. Nosotros aceptamos el plan de Dios y aceptar el plan de Dios era que nosotros íbamos a venir a esta tierra a ser probados. Si bien es cierto, hermanos, todas las cosas, acontecimientos que pasan a lo largo de nuestra vida, siempre tienen una etapa de probación. Si es que no es todos los días, quizás dejando un tiempo. El Señor siempre nos da pruebas. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que ser probado si el Señor me envió a la tierra para yo ser feliz? Es muy cierto. Pero dentro del plan de salvación, el Señor es menester que tanto usted como yo seamos probados. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado, piensan ustedes, amados hermanos? Me gustaría que comenten aquí. ¿Cuál es el sentido de que haya una prueba en nuestra vida? ¿Por qué piensan que el Señor permite que nosotros tengamos pruebas en nuestra vida? Me gustaría que en los comentarios ustedes puedan participar y decirme por qué piensan ustedes, hermanos. ¿Sí? Entonces, como nos dice el manual unificado, no iba a ser fácil. Toda esa travesía hasta llegar a la tierra prometida no va a ser fácil. Nosotros, para poder cumplir nuestros anhelos mediante la voluntad y la guía y las bendiciones de Dios, hasta llegar a nuestra tierra prometida, no va a ser fácil. Esa travesía que nosotros vamos a poder pasar va a tomar ciertos impactos en nuestra vida, ya sea para bien o ya sea para mal. Las cosas, no todo va a ser color de rosa. Nefi no vivió todo de color de rosa. Él pasó muchas dificultades. Como nos dice en las escrituras del capítulo 16 hasta el 22, nos dice, primero, ¿qué pasaron? Que se les rompió el arco. Y no tenían, era una herramienta principal con la cual ellos podían ir a
cazar sus alimentos, ¿no? Entonces era muy complicado la situación que pasó Nefi. Luego, ¿qué pasó? Muere Ismael y con todas las cosas que estaban pasando de que no tenían que comer, eh, morían de hambre, morían de sed. Entonces, y que después de eso venga una muerte es algo chocante. Era como que es como que actualmente a nosotros nos suceda, por así decirlo, todas esas desgracias, ¿no? Entonces es un tanto difícil la travesía porque ¿hacia dónde apuntaban ellos? ¿Hacia dónde los quería llevar el Padre Celestial? Hacia la tierra prometida que les había dicho, perdón. Entonces, pero para eso tenían que pasar un tiempo de probación. El Señor los estaba probando. El Señor no quería que ellos sufran. El Señor no quería que ellos mueran así de hambre o de sed, porque el Señor nunca va a querer el mal para nosotros sus hijos. Pero había un objetivo, había un sentido en todas esas cosas que estaba pasando Nefi. Luego el Señor a, a una persona como Nefi le manda a construir un barco. Nefi nunca ha construido un barco. Ni siquiera tenía las herramientas necesarias. Estaban en el desierto, ni siquiera tenían las herramientas necesarias para poder hacer la construcción de este barco. Entonces, pero algo que ya vamos a ver más adelante y que tiene mucho significado es que Nefi nunca dudó. Nefi nunca dijo, no, yo no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, y siempre estuvo presto con humildad a poder cumplir con Dios. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, voy a leer unos comentarios de la transmisión del día de hoy. A ver, dice Heber Morales, sigue así, Requejo, también cuenta más experiencias misionales relacionadas a la clase, esas son las buenasas. Pues sí, en las experiencias que nosotros pasamos, los que hemos tenido la experiencia maravillosa de servir una misión, pasamos muchas experiencias misionales y esas son muy buenas. Dice Socorro Aguilar, dice, aprender a ser obedientes. Eso es cierto. El objetivo principal de nosotros y para poder tener las promesas de nuestro Padre Celestial es que nosotros debamos aprender a ser obedientes. Esforzarnos, que es lo que el Señor quiere de nosotros. Porque el cambio no va a ser de hoy a mañana, sino tiene un proceso de conversión, un proceso ese cambio. Pero siempre y cuando nosotros tengamos la intención de querer hacerlo. Porque si somos nosotros de ese tipo de personas o ese tipo de seres que tenemos la intención de cambiar solo por un par de horas o por un par de días, pero después yo me dejo dominar nuevamente por mi carácter, por las cosas del mundo y qué sé yo, cosas que me alejan de Dios, entonces no me estoy esforzando. Sí, nosotros debemos luchar la buena batalla, debemos tener esa fortaleza y esa buena intención con un deseo sincero de querer cambiar. Y lo vamos a lograr. Dice Angie Roque Rueda, para poder aumentar más nuestra fe y saber que la prueba sea difícil, Él hará que nosotros podamos salir victoriosos. Excelente, qué buen comentario de Angie Roque. Es un comentario muy acertado para la clase del día de hoy. Y es muy cierto, el objetivo de las pruebas que nosotros pasamos aquí es para probar nuestra fe. ¿Por qué, hermanos? Porque qué bonito cuando todo marcha bien, ¿verdad? Como les decía a mis hermanos el día de hoy en la clase de escuela dominical, nosotros cuando tenemos dinero en los bolsillos, cuando tenemos que comer, cuando tenemos que vestir, cuando tenemos una casa donde vivir y todo es color de rosa, allí sí Dios está con nosotros. Allí sí podemos decir que Dios se acuerda de nosotros, que Dios está de nuestro lado. Pero cuando pasamos dificultades, no hay trabajo, cuando no hay comida, cuando no tengo dinero, cuando tengo algún enfermo, ¿qué es lo primero que hacemos? Renegar
frustrarnos, decir que Dios nos ha abandonado. Y eso es una afirmación que no tiene sentido dentro del plan de Dios y dentro de nuestra vida como miembros. Porque nosotros debemos reconocer, amados hermanos, que Dios está siempre cuando nos va bien y cuando nos va mal. Él nunca se aleja de nosotros. Quizás nosotros nos alejamos de Él por las cosas, nuestros mal hábitos, nuestra mala conducta, nuestra poca preocupación por cumplir los mandamientos de Dios, y cosas así que nos alejan de Él. Entonces a veces nosotros somos lo que nos alejamos de Él. Pero Él siempre está cuando todo es color de rosa en nuestras vidas y cuando todo es oscuridad. El Señor siempre está ahí. Pero ¿por qué motivo dice el Señor que pasamos estas pruebas? Y como dijo la hermanita Angie Roque, es muy cierto. Pasamos estas pruebas, amados hermanos, para que tenga sentido nuestra fe. Es allí cuando se pone a prueba nuestra fe. Mientras tanto, si yo tengo todo, si yo estoy siendo bendecido por Dios en todos los aspectos de mi vida, yo no voy a necesitar nada, ¿verdad? No, porque no me hace falta nada. Entonces, ¿cómo está mi fe? No la estoy fortaleciendo, sino que se queda en un stand-by quizás. O quizás a veces por la ceguera de que tengo todo en abundancia, hace a veces que yo me olvide del Señor. Pero la fe en nuestras vidas se pone a prueba cuando nosotros pasamos dificultades. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, debemos saber, hermanos, que cuando nosotros pasemos dificultades en nuestras vidas, recordemos que es parte de una prueba en este tiempo para nosotros. No es porque el Señor quiere hacernos sufrir, no es porque el Señor quiere burlarse de nosotros o porque se ha olvidado de nosotros. No, jamás va a pasar eso. Eso no es la doctrina de Él. Lo que el Señor quiere es que nosotros le demostremos cuánto le amamos y cuánto es que confiamos en su palabra. Cuánta fe yo digo tener hacia con Él. Y si nosotros pasamos la prueba de la fe, el Señor nos va a dar las bendiciones que Él ya tiene preparadas para nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a seguir compartiendo la pantalla. Entonces, hay algo aquí muy importante. Nefi reconocía que el Señor nunca estaba distante. Y eso es muy cierto, hermanos. Eso es algo que quizás a nosotros, nuestro origen humano, nuestra naturalidad, hace que a veces nosotros, como vuelvo a repetir, digamos que cuando estamos pasando cosas difíciles, el Señor nos ha abandonado. Pero Nefi aquí nos enseña algo muy importante, ¿no? De que Él nunca estaba, él decía que nunca el Señor estaba distante de nosotros. ¿Qué es lo que sabía Nefi? Sabía que Dios alimenta a los fieles y los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Esto, hermanos, es algo que debemos aprender. Cuando yo estaba en la misión, yo no conocía el lugar, no conocía a las personas y yo tenía un poco de temor de poder predicar el evangelio, ¿no? Porque fue casi al año de que yo me bauticé que yo salí a la misión. Entonces, no tuve muchas experiencias dentro de mi unidad como para estar muy bien preparado, ¿no? No comprendía muchas cosas, pero lo que las escrituras me enseñaron y lo que Nefi aquí, el manual nos está recalcando nuevamente aquí, es que el Señor siempre provee los medios
para que nosotros podamos cumplir lo que Él nos ha mandado. Es como a Nefi. A Nefi el Señor le mandó a construir un barco. Nefi no tenía conocimiento de cómo hacer ese barco. Nefi no tenía las herramientas necesarias para poder hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasó? El Señor le proveyó todo aquello que él necesitaba. Pero ¿y por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué le proveyó todo aquello? ¿Por qué? Porque Nefi tenía mucha fe en él. Nefi confiaba en que todo lo que el Señor le mandaba hacer iba a ser algo maravilloso y que iba a tener un sentido positivo en la vida de él. Entonces, cuando el Señor, amados hermanos, ¿a qué quiero llegar? A que cuando el Señor nos mande a hacer algo, a cumplir un llamamiento y nosotros digamos, no, no tengo tiempo. No, no puedo porque tengo que cuidar a mis hijos. No, no puedo porque tengo que trabajar. O muchas justificaciones que nosotros tenemos para no cumplir con lo que el Señor nos manda hacer. O que no, que nunca me capacitaron y yo no sé y todo ello. Hermanos, cuando el Señor nos invita a que nosotros hagamos algo para con Él, para su obra, el Señor nos va a dar los medios necesarios para poder nosotros cumplir lo que Él nos manda. Entonces, es allí también, hermanos, donde se nos pone a prueba nuestra fe. ¿Sí? Es donde allí nosotros podemos decir que realmente yo sí confío en el Señor. Pero si yo me escondo tras el miedo, me escondo tras las justificaciones que quizás pueda tener, ¿cómo podemos nosotros entonces saber cuál es nuestro potencial? ¿Y cómo podemos saber nosotros en qué nivel se encuentra nuestra espiritualidad y nuestra fe? Si nosotros no somos probados, si nosotros no pasamos ese tipo de cosas, nunca podremos saber cuál es el nivel de fe y cuánto es que yo conozco al Señor. Ahora yo puedo decir, yo sí tengo fe. Yo tengo fe en el Señor, yo tengo fe en Jesucristo, yo creo que Él existe y todo ello. Y bienaventurado para todo aquel que dice eso. Pero a la hora de la prueba, siempre fallamos. Y, y hermanos, no es justificación quizás, pero, pero suele suceder. Por ejemplo, el profeta Leí pasó eso. Cuando estaba pasando dificultades, hasta él se frustró y renegó de Dios, ¿verdad? Que por qué él, si él estaba cumpliendo todas las cosas, si él estaba siendo obediente en todo lo que él le mandaba, ¿por qué no tiene su familia que comer? ¿O por qué están en el desierto prácticamente abandonados? Es como nosotros, hermanos. Cuando el Señor, cuando tenemos pruebas, por ejemplo, eh, qué sé yo, no tengo trabajo, eh, mi esposo o mi esposa no quiere ir a la iglesia o mi hijo se ha alejado de la iglesia y está en malos hábitos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A veces nosotros actuamos por nuestro propio conocimiento y en nuestra propia sabiduría y nunca acudimos al Señor. El mal hábito o el mal defecto que nosotros a veces tenemos, amados hermanos, es que nosotros queremos actuar con nuestras propias fuerzas. Y créanme que no vamos a lograr mucho. El Señor siempre nos va a dar estas pruebas para que nosotros podamos desarrollar nuestro potencial. Para que nosotros sepamos de que somos hijos de un Dios poderoso y que Él como Padre puede darnos los medios necesarios para que nosotros podamos sobresalir de esas dificultades que pasamos en la vida. Entonces, amados hermanos, debemos tener en cuenta y cambiar ese chip que tenemos. Cuando nosotros estemos pasando dificultades, ¿cómo debo de actuar? ¿Actuar con mis propias fuerzas? ¿O
actuar como Dios quiere que yo actúe, acudiendo a Él, pidiéndole a Él, aferrándome a Él, esforzándome por cumplir las cosas que Él quiere que cumpla. Entonces, hermanos, debemos tener muy bien en cuenta de en qué nivel se encuentra nuestra fe ahora y cuánto es que yo conozco al Señor. ¿Sí? Muy bien, amados hermanos. Araceli Martínez, hola, buenas tardes, saludos, gracias hermana Araceli por estar aquí nuevamente en nuestra clase. Muy bien, vamos a compartir en la pantalla y vamos a seguir. Dice, si alguna vez te preguntas por qué le suceden cosas malas a personas buenas como Nefi y su familia, es probable que haya entendimiento al respecto en estos capítulos. Aunque lo más importante tal vez sea que verás lo que hacen las personas buenas cuando les suceden cosas malas. Qué gran enseñanza, amados hermanos. Lo que debemos resaltar de siempre en nuestro estudio en las Escrituras es qué hacen las personas buenas para poder sobrellevar las cosas malas que les suceden. Porque siempre nosotros quizás nos dejamos llevar por la frustración, por todas las dificultades que quizás estemos enfrentando en nuestra vida, y a veces ese hombre natural siempre sale a relucir, ¿verdad? Hago prevalecer más mi carácter fuerte que quizás tengo, grito, maldigo, insulto, critico, reniego, qué sé yo. Pero aprendamos siempre las cosas buenas. No nos enfoquemos en las cosas malas que Nefi pasó. No, enfoquémonos, hermanos, en cómo él pudo enfrentar las cosas malas que le sucedían a él siendo una persona buena. Para que cuando nosotros nos estemos esforzando, por ejemplo, por pagar un diezmo, por llegar a la capilla temprano, por participar de la Santa Cena, por tener una recomendación para el templo, por esforzarme en cumplir mi llamamiento, por las noches que yo hago con mi familia. Cuando tú te estés esforzando eso y te sientas que eres una persona buena y pases dificultades, nunca te preguntes por qué a ti. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo si yo me esfuerzo por cumplir lo que tú me mandas a hacer? ¿Por qué yo si estoy pagando un diezmo íntegro? ¿Por qué yo si yo me esfuerzo por ministrar? ¿Por qué yo si yo me estoy esforzando por cumplir mi llamamiento? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Lo que debemos tener en cuenta, amados hermanos, es cómo nosotros, de la mano de Dios, podemos tener la opción de poder sobrellevar estas cosas. Porque estamos siendo buenos y a las personas buenas, en cierto sentido, nunca le van a suceder cosas malas. Las cosas malas que nosotros vemos, que quizás palpamos, son una forma de probación que el Señor nos está dando para saber cómo va nuestra espiritualidad. Entonces, amados hermanos, nunca veamos o nos centremos en la negatividad de las cosas que pasan alrededor de nuestras vidas. Siempre veamos lo positivo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a compartir la pantalla para poder continuar. Y dice, El Salvador me ayudará a afrontar los desafíos de la vida. Y eso es muy cierto, hermanos, y eso es lo que estamos hablando. El Señor siempre nos va a ayudar a afrontar los desafíos, pero siempre y cuando nosotros nos dejemos ayudar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a veces, como les vuelvo a repetir, nuestra naturalidad humana en este mundo pecaminoso siempre hace que nosotros actuemos a mi propia sabiduría, a mi propio criterio, a mi propio conocimiento. Y a veces
pensamos que nosotros sabemos más que Dios, ¿no? A veces pensamos de que yo puedo dar solución a las cosas. Yo soy todopoderoso si yo abro la boca, todo tiene solución. Y no es así, amados hermanos. No es así. El Señor, el Salvador, siempre nos va a ayudar a afrontar los desafíos. Pero si es que nosotros nos dejamos ayudar. Como les decía anteriormente, cuando nosotros pasemos dificultades en nuestra vida, así como Nefi ha estado pasando durante todo este tiempo, ¿qué debemos nosotros hacer? O actuar con nuestra propia fuerza o actuar conforme a la voluntad y dejarme ayudar de Dios. Entonces, amados hermanos, debemos tener muy bien en cuenta todo esto, de que las pruebas son necesarias en nuestra vida, tienen un sentido muy fundamental, pero sobre todo que hay una salida, que el Salvador siempre me va a ayudar a nosotros a afrontar los desafíos de la vida. Entonces, hay una pregunta en el manual que quiero ayudar a responderla con todos ustedes. Y dice, la familia de Nefi hizo frente a algunos desafíos difíciles como lo hacemos todos. Y eso es muy cierto. Todos, no solamente los profetas, no solamente los líderes, pasamos desafíos. Todos pasamos desafíos, como familia o individualmente. Entonces dice, ¿qué puedes aprender de Nefi en cuanto a afrontar la adversidad con fe en Jesucristo? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Qué podemos aprender de Nefi en cuanto a afrontar la adversidad con fe en Jesucristo? Para empezar, yo voy a responder a mi propio, en lo personal. Yo aprendo de Nefi a que nunca debo de dudar en que Dios va a estar siempre de mi lado. Jamás. Jamás debo de dudar. Y eso es algo muy importante y para empezar que tenemos que tener en cuenta. De que cuando estemos pasando dificultades, desafíos en nuestra vida, en cualquier sentido, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, debemos primero tener presente que Dios está ahí con nosotros. Aunque tú digas, no, pero yo no lo veo o tengo tiempo pasando estas dificultades y no escucho al Señor, no me da la solución. No dudemos, no dudemos. Y eso es algo que yo he aprendido de Nefi, de que él nunca, a pesar de todo lo que sucedió, él nunca dudó de que Dios estuvo allí. Entonces, ¿qué más, hermanos, ustedes, si en los comentarios pueden participar, qué más ustedes pueden aprender de Nefi en cuanto a afrontar la adversidad con fe en Jesucristo? Eso es algo muy importante, con fe en Jesucristo. Ni siquiera dice afrontar la adversidad él solo, sino dice adversidad con fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué aprenden ustedes, amados hermanos, de ello? Me gustaría que puedan participar. No tengan temor, comenten, que aquí no hay respuesta mala, porque recuerden que cada uno recibe su propia revelación y cada uno pasa sus propias experiencias que les enseñan a afrontar las adversidades. Entonces, ¿qué aprenden ustedes? ¿Sí? Entonces, mientras ustedes van respondiendo en los comentarios, voy a compartir la pantalla para poder seguir aprendiendo un poco más. Aquí hay una bonita enseñanza, amados hermanos, en esta parte que el manual los dice y les invito a que puedan aplicarlo en su estudio personal, en sus noches de hogar, quizás puedan tratarlo y miren lo que dice. Luego de aprender de Nefi y su familia, podrías anotar otros pensamientos bajo los siguientes encabezados: mis dificultades, cómo reaccionaré y cómo puede ayudarme el Señor. Qué genial que el manual unificado nos dé estas opciones para nosotros poder enfrentar ciertas dificultades. Entonces, les invito, amados hermanos, a que ustedes de repente en sus casas, en sus noches de hogar con su familia, pueden hacer esta dinámica, ¿no? Vamos a escribir, a ver, ¿cuáles son las dificultades que yo estoy pasando ahora? Ok, no tengo trabajo.
por así decirlo. Ok, ¿cómo reaccionaré hacia esa dificultad? ¿Me frustraré? ¿Lloraré? ¿Renegaré? ¿Me molestaré con mi cónyuge? ¿Haré que mi hombre natural prevalezca? ¿O me humillaré y acudiré al Señor? ¿No? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo va a ser su reacción frente a esos desafíos? Y en la otra parte dice, ¿cómo puede ayudarme el Señor? ¿Sí? Entonces, dificultad, reacción y cómo piensan ustedes que el Señor puede ayudarle. Entonces, cuando ustedes se encuentran en ese sentido de cómo el Señor puede ayudarle, ustedes pueden con derecho, porque son hijos de un Padre celestial, poderoso, ustedes pueden decirle, Señor, este es mi problema, estoy intentando reaccionar de la mejor manera y yo quiero que tú me ayudes de esta manera. Y les prometo, hermanos, que el Señor va a cumplir su palabra. Pero hagámoslo, hermanos. Si nosotros solamente nos volvemos oidores de la palabra, si solamente nosotros nos volvemos miembros de domingo, que solo observamos la clase, yo escucho la clase, pero no actúo, créanme que desde el mismo sitio donde ustedes están, no se van a mover. Y van a seguir teniendo las mismas dificultades. Y detrás de esa dificultad van a venir muchas más y muchas más. Ustedes se van a sentir hundidos, van a hacer cosas que no son correctas porque simplemente ustedes no tuvieron esa intención de actuar. Entonces, amados hermanos, les invito a que ustedes puedan actuar y que puedan tener ese cambio en su vida. Es algo muy bonito que el manual unificado nos está dando para que nosotros podamos tener un esquema de cómo al menos temporalmente nosotros podemos ayudarnos a poder sobrellevar las dificultades. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Entonces vamos a compartir lo que nos dice el manual. Dios me guía por medios pequeños y sencillos. ¿Qué es lo que nos enseña esto de acá? ¿Qué es lo que nos dice? Cuando Dios guió a la familia de Leví por el desierto, no les dio un mapa que mostrara cada detalle del trayecto. En cambio, les dio la leona para guiarlos cada día. Correcto, amados hermanos. El Señor, por medios pequeños y sencillos, Él va a guiarlos. ¿Y cómo funcionaba esta leona? Esta leona funcionaba por motivo de su fe. Cuando ellos estaban alineados con el Señor les daba hacia dónde debía dirigir el barco, ¿verdad? Así cuenta la crónica de Nefi, la historia de Nefi. Entonces, pero había un objetivo de cómo se manejaba esta leona, esta pequeña guía que Dios les había dado, por medio de su diligencia, por medio de su obediencia, por medio de su fe. Entonces, hermanos, nosotros también podemos tener esa guía en nuestras vidas. Pero ya saben cómo es que se maneja la guía del Señor. Se maneja mediante la fe y la obediencia. Entonces, si tú piensas que en tu vida o tu vida no tiene sentido alguno, si tú piensas que quizás tu barco se está yendo por otro rumbo, que te estás hundiendo, que estás tocando fondo, es porque quizás esa guía que te ha dado el Señor no la estás sabiendo usar. Quizás tu fe está flaqueando. Quizás tu obediencia no está muy bien acorde a las cosas que el Señor manda. Quizás no te encuentras esforzándote por estar alineado con el Señor. Por eso es que quizás tu barco se está hundiendo, o quizás por eso es que las tormentas están llegando y están moviendo tu barco de un lado hacia otro, y tú te sientes que te vas a ahogar, que te vas a morir. Pero recuerda que el Señor, por medios pequeños y sencillos, Él puede hacer grandes cosas. Por ejemplo, por así decirle, miren hermanos, a veces lo que yo me he dado cuenta, hermanos, es que a veces el pecado a nosotros lo vemos como una cosa muy sencilla.
muy, muy sencilla que no tiene significado. ¿Cómo sí, hermano Gustavo? Por ejemplo, a veces pensamos que hablar malas palabras no tiene un impacto en nuestras vidas. A veces pensamos que el no cumplir un llamamiento y quedarme en mi casa cómodo viendo la televisión no tiene un impacto en nuestras vidas. A veces piensan que el frustrarme, en renegar con Dios, en renegar con mi cónyuge, en renegar en mi trabajo, el portarme por un momento como un ser humano que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene impacto. El que de repente diga, no, esta semana yo no voy a pagar diezmo, mejor me lo como, ¿no? Porque me ha provocado comerme algo y bueno, lo que era para el diezmo me lo voy a comer, no voy a pagar diezmo esta semana. A veces pensamos que esas cosas sencillas no tienen impacto en nuestras vidas. Pero el pecado, hermanos, es pecado. Y a veces siento, hermanos, que nosotros categorizamos el pecado. A veces pensamos que como quizás el tomar un poco de trago y hasta no emborracharme, ¿no? Yo digo, por ejemplo, no voy a tomarme una cerveza solamente o voy a tomarme una copa de vino. Y no creo que el Señor me va a castigar por eso. Tengo la facilidad de expresarme de una manera intolerante. Salen cosas de mi boca que no es agradable al oído tanto de la persona ni para Dios, como las malas palabras. Y pensamos que eso es normal en nuestras vidas. Ah, bueno, yo hablo así. O el de repente, el irme un domingo del día de reposo a hacer otra cosa que no sea guardar el día de reposo de Dios. No, no creo que por irme hoy día de fiesta, hoy domingo, ¿no? Porque es cumpleaños de mi amigo, o de mi amiga, o de mi novia, o de mi novio, o qué sé yo, de alguien que yo aprecio mucho. Ah, bueno, hoy domingo no voy a la iglesia, mejor me voy temprano al desayuno porque es su cumpleaños y ahí vamos a celebrarlos y vamos a bailar y todo. Ya el otro domingo, ya llego a la iglesia tempranito. A veces actuamos así, hermanos. A veces nosotros categorizamos el pecado. A veces nosotros pensamos que esas cosas sencillas no van a tener impacto en nuestras vidas. Pero al contrario, nuestro espíritu está luchando contra esas cosas que yo como hombre natural estoy permitiéndome en mi vida. Ustedes dirán, ¿es lo mismo, a ver, robar un centavo a robar un banco entero y llevarme todo el dinero? ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la cantidad de dinero, obviamente. El pecado es pecado. No importa a quién se lo hagas, no importa cómo se lo hagas, no importa qué tanto impacto tenga esa falta eso malo que yo hago. El pecado es pecado, hermanos. Y nos vamos a hallar impuros, o quizás ahora yo me estoy hallando impuro ante Dios, ante el tribunal del Señor. Y después que yo, bueno, toda la semana renegué, toda la semana hablé malas palabras, toda la semana peleé con mi vecino, todas las semanas me, me fui de fiesta y no me fui de repente a la reunión que tenía con mis líderes. El domingo llego, me siento y participo de la Santa Cena. A veces, hermanos, tomamos con ligereza el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. A veces ya hemos dejado de que el pecado actúe en nosotros y nos maneje a nuestro antojo, y nosotros ¿qué hacemos? Que los mandamientos de Dios lo acomodamos a nuestro beneficio. Pero, amados hermanos, esas cosas sencillas tienen gran impacto en nuestra vida. De a pocos, de a pocos, de a pocos, como dicen, de gota en gota se llena el vaso.
Va a llegar un momento, hermanos, en que tú ya no vas a tener control de ti. Porque has dejado de fortalecer tu espíritu. Por eso cuando te lleguen las dificultades no vas a saber cómo afrontarlas. Porque no tienes esa espiritualidad que te da esa fortaleza, esa valentía y esa fuerza para que tú puedas dar solución a las cosas. Y por eso te frustras, por eso te molestas, por eso no te gusta quién es tu obispo, por eso no te gusta quién es el vecino que está al lado, por eso no te gusta quién es el jefe de tu trabajo, por eso no te gusta cómo son, qué sé yo, las cosas que tú oyes o que tú ves, por eso tú llegas el domingo y empiezas a criticar y todo eso. ¿Por qué? Simplemente porque tu espíritu no está alineado con Dios. ¿Ustedes creen, hermanos, que una persona que está alineada con Dios espiritualmente puede de su boca salir cosas que destruyen? ¿Su pensamiento puede ser totalmente negativo? Que yo el día veo a alguien y puedo criticar de él en vez de quizás ayudarla. ¿Ustedes creen que una persona que está con el espíritu fortalecido puede haber maldad o impureza en su vida? No. Por eso es que a veces no sabemos ni perdonar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces decimos, yo te perdono, yo te he perdonado, ¿no? Pero después cuando llega la prueba, desentierro otra vez esas armas y vuelvo a atacar. ¿Por qué pasa eso, amados hermanos? ¿Por qué Lamán y Lemuel eran diferentes a como era Nefi? ¿Por qué todos pasaban las dificultades? Pero ¿por qué Lamán y Lemuel actuaban así de manera negativa, frustrada, renegada? ¿Y por qué Nefi no actuaba así? Ahí tenemos las dos caras de la moneda. Ahí tenemos esos dos ejemplos claros de quién yo quiero llegar a ser. O perdón, cómo actuar, porque debemos llegar a ser como Jesucristo es. Pero ahí tenemos las dos formas de cómo nosotros podemos actuar frente a los desafíos. ¿Por qué? Porque Lamán y Lemuel, amados hermanos, no estaban alineados con Dios. Ellos escuchaban lo que su padre Leí les decía, las enseñanzas y todo ello, pero no la aplicaban en su vida. O al menos no se esforzaban por remediar todo aquello. O sí lo hacían, ¿verdad? Porque en las escrituras nos dicen que ellos actuaban después de que Nefi los exhortaba, los amonestaba, que tenía que haber algo para que ellos pum, cambien. Ellos que iban, adoraban al Señor y todo ello. Duraba que días, duraba semanas, pero ¿y qué después? Volvían a lo mismo, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, debemos darnos cuenta que por cosas pequeñas y sencillas se llegan a hacer grandes cosas. Y así que como por pequeñas cosas y sencillas se llegan a hacer grandes cosas negativas para con nosotros, también el Señor por cosas pequeñas y sencillas nos puede dar las bendiciones. Entonces, amados hermanos, debemos recapacitar mucho y darnos cuenta de qué tipo de hijo de Dios me estoy convirtiendo. No importa que se burlen de ti. No importa que te digan, ay, ya mira el santo, ahorita sí está cambiando, pero míralo antes cómo era. Y ahorita ya, uy, se cree la santa paloma, como dicen algunos, así, ¿no? Que no te importe eso, hermano. Si esa persona te va a seguir atacando y no quiere esforzarse por cambiar, que no cambie. Pero tú hazlo, porque tu salvación está en juego. Tu integridad, el que se hable bien de ti, el que tú seas una luz para los demás,
no depende de la crítica que el hermano o la hermana te haga. Depende de ti mismo. Depende de tu propio esfuerzo, depende de tus ganas, depende de tu propio deseo de querer hacer la voluntad del Señor. Hermanos, créanme que si ustedes se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, por obedecer sus mandamientos y por estar alineados con el Señor, nadie va a tener la valentía de quizás mirarlos y poder hablar de usted. Nadie, hermanos. ¿Por qué Nefi hablaba con autoridad a sus hermanos? ¿Por qué Nefi hablaba con esa potestad, con esa espiritualidad? Porque estaba alineado con el Señor. ¿Y qué hacían sus hermanos? Eran temerosos de él. Le tenían miedo a Nefi. Tenían temor de lo que él les pueda hacer. Porque Nefi estaba lleno del poder de Dios. Y nosotros podemos hacerlo. Así que, hermanos, cuando nosotros vayamos a actuar, veamos en las cosas positivas y en lo que podemos llegar a hacer. Y cómo es que nuestro potencial se va a ir desarrollando. No temamos de la gente que critique de nosotros, porque siempre van a hablar, siempre va a haber gente que va a criticar. Si ellos, vuelvo a repetir, no quieren esforzarse por cambiar, algún día darán cuenta, porque nadie tiene comprada la vida y no sabes cuándo el Señor nos llame a su lado y esperemos para en el momento adecuado, dependiendo del Señor, nosotros pasemos juicio. Así que debemos estar preparados nosotros, hermanos, siempre y prestos para poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos, vamos a compartir la pantalla. Este título de acá dice: mis pruebas pueden ser una bendición. Aunque Nefi y sus hermanos tuvieron los mismos desafíos en el desierto, sus experiencias fueron muy diferentes. Lo que estábamos viendo, ¿verdad? Podrías comparar el relato que hace Nefi del viaje por el desierto. Y eso es lo que les comentaba, amados hermanos. Las pruebas pueden ser una bendición. Y como nos dice el manual unificado, aunque Nefi y sus hermanos pasaron los mismos desafíos, aunque tú y tu cónyuge pasen el mismo desafío, aunque tú y tus compañeros de trabajo pasen el mismo desafío, tú tienes que ser diferente. Tú tienes que esforzarte por ser esa luz que quizás ellos necesitan. Hermano Gustavo, yo estoy cansado de insistir con mi hijo, con mi hija que no va a la iglesia. Ya estoy cansado de tantas discusiones con mi esposo, con mi esposa. Ya estoy cansado, hermano Gustavo, de tantos problemas en el trabajo. Pero miren lo que nos dice: las pruebas pueden ser una bendición. Y eso es muy cierto, amados hermanos. Cada prueba que nosotros pasemos, no lo veamos quizás como dificultades o desgracias en nuestra vida. Veámoslo como una prueba. Como ahora a mis hermanos les decía en clase, ¿no? A partir de ahora, cada vez que ustedes pasen esos desafíos en su vida, digan: el Señor me está probando. Entonces voy a ir a hablar con el Señor y voy a decirle: Señor, tú me has mandado esta prueba, entonces ayúdame a poder salir de ella. Así tienen que funcionar las cosas ahora. No frustrarme, no alocarme, no molestarme porque las cosas no se dan a mi manera. Porque muchas veces las bendiciones del Señor llegan a corto plazo como a largo plazo. Pero si yo me frustro porque yo quiero tener trabajo ahora, yo quiero tener ese carro ahora, yo quiero que mi esposo o mi esposa se bautice ya en la iglesia, a veces las cosas no funcionan así, hermanos. No es lo que tú quieras, al menos dentro de las cosas de Dios, las cosas no funcionan así. Debemos saber ser pacientes y sobre todo humildes. Y recuerda que si tú estás pasando desafíos, son una prueba por parte del Señor. ¿Para qué? Para probar tu fe. ¿Y por qué? Porque detrás de esa prueba
hay una bendición que te espera. Detrás de todo ese viaje de dificultades, de pruebas que tú puedas pasar, está la tierra prometida que el Señor ha designado para ti. ¿Cuál? No lo sé. Pero tú sabes muy bien, hermano, cuál es el anhelo que tú tienes. El anhelo sincero y el buen anhelo. Porque a veces de repente nosotros deseamos tener un carro, una buena casa y todo eso. Pero hay cosas mejores que ello. Y el Señor lo sabe. Entonces, hermanos, debemos ver, cambiar esa idea de nuestra mente y que cuando nosotros nos encontremos en tiempos difíciles, yo sé que es muy difícil a veces. Yo sé que cuando yo he pasado, por ejemplo, dificultades, amados hermanos, de la muerte de mi abuelita. Es una persona que vivió conmigo toda mi vida. Ella me crió prácticamente. Y cuando ella fallece, si no fuera, amados hermanos, por el plan de salvación que yo enseñé en la misión y que yo aprendí dentro de la iglesia por el Evangelio restaurado, yo no hubiera sabido afrontar la partida de mi abuelita. Pero el Señor me dio la sabiduría para poder tener entendimiento del por qué sucedían esas cosas. Y que hasta mi esposa se queda sorprendida porque me dice, ¿cómo es que tú has sobrellevado la muerte de tu abuelita prácticamente como si nada? Y eso no significa de que, hermanos, yo no la amé a mi abuelita porque yo daba mi vida por ella. Y todo el mundo aquí dentro de mi entorno lo sabe. Pero la promesa que el Señor me ha dado es que voy a volver a verla. Y que esta es una etapa. Esta es una prueba para ver si el Señor me dice, quiero ver si tú estás preparado para enfrentar situaciones así. Y yo lo tomé así. Y era mejor que quizás mi abuelita partiese de este mundo porque estaba pasando ciertos desafíos con su salud, a que yo piense solamente en mí. A que yo diga, no, yo quiero que tú te quedes. A pesar de que a ti está que te duele la columna, a pesar de que a ti estás con una enfermedad. No, yo no me rehúso a que tú te mueras. Yo quiero tenerte aquí. A veces, hermanos, actuamos así. A veces pensamos en nosotros mismos, pero no pensamos en la persona que está sufriendo. Y todas esas cosas, todas esas enseñanzas, todas esas experiencias que yo pasé en la misión me han ayudado muchísimo. Que si no fuera por lo que el Señor me ha enseñado, quizás yo hubiera afrontado la situación de esta partida de mi madre, de mi abuelita, de una manera distinta. Pero gracias al Evangelio de Jesucristo, yo realmente pude tener la fortaleza y pude saber cómo actuar frente a esta situación. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es cuando nosotros entendemos y comprendemos cómo actúan las cosas de Dios? Todo es fácil, hermanos. Todo se nos hace fácil. Pero para eso nosotros debemos esforzarnos por estar alineados con Dios. ¿Sí? Muy bien, ya para ir terminando, vamos a compartir esto de aquí. Esto es muy importante, hermanos. Puedo comparar todas las escrituras a mí mismo. Debido a que las escrituras se escribieron hace tanto tiempo, podría parecernos que no son relevantes para nosotros en la actualidad. Pero Nefi lo tenía muy claro. Comparé todas las escrituras a nosotros mismos y dijo, para nuestro provecho e instrucción. Es una de las razones por la que Nefi hallaba tanto poder espiritual en las escrituras. Qué hermoso, qué bonita enseñanza. Esa es una de las razones por la que Nefi hallaba tanto poder espiritual en las escrituras. ¿Por qué? Porque lo que les decía, hermanos, cuando nosotros aplicamos las cosas en nuestra vida, las enseñanzas que están plasmadas en las escrituras, nosotros vamos a saber enfrentar ciertas situaciones. Si yo tengo bien en claro la palabra de sabiduría,
si yo realmente sé que no debo de beber, yo puedo ir a alguna reunión donde hay alcohol, porque no todos, obviamente, a veces son miembros de la iglesia, pero yo voy a tener la fortaleza espiritual para saber decir no. Cuando yo tenga algún problema con mi cónyuge, con mis hijos, con mi vecino, y esté pasando desafíos en que me estén insultando, diciendo cosas hirientes, yo voy a tener la fortaleza espiritual de saber guardar silencio y no ponerme a su nivel espiritual, que está por debajo, obviamente, de esa persona, sino que yo voy a saber actuar con sabiduría, con inteligencia, que eso va a ser lo mejor tanto para ti como para esa persona. Por eso Nefi dice, comparé todas las escrituras a nosotros mismos, dijo, para nuestro provecho e instrucción. Eso es muy cierto, hermanos. Si tú te involucras en la escritura, si tú te vuelves el propio actor de las crónicas que se manifiestan dentro de las escrituras, tú vas a recibir instrucción y de esa instrucción vas a sacar buen provecho. Tú vas a saber cómo actuar a ciertas situaciones. Hermanos, se los digo porque yo lo estoy viviendo ahora. Si yo, hermanos, créanme que si yo no conociera el Evangelio, o es más, si lo conociera, pero no me esforzara por aprender más, por saber cómo es que debo de actuar, quizás mis decisiones que yo ahorita tomara por todas las cosas que suceden a mi alrededor, quizás cómo estuviera ahorita. Estuviera peleado con muchas personas, estuviera odiando a muchas personas, estuviera con rencor en mi corazón hacia muchas personas, porque no sé perdonar, porque me gusta el pleito, porque me gusta criticar. Pero el esforzarme, amados hermanos, por tener esa espiritualidad que se encuentra en las escrituras, en la oración sincera con Dios, me está ayudando muchísimo a saber dominar mi carácter, a ser más humilde, a amar más a los demás y saber perdonar cuando me hieren, porque eso es lo más difícil. Cuando te lastiman, tú quieres hacer lo mismo. Y eso es venganza. Aunque tú digas, no, es que yo quiero hacerle para también enseñarle. Nosotros no somos quien para hacer juicio en esta vida, en esta tierra. O tú eres más que Dios, o tú eres Dios para hacer juicio. No, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber perdonar cuando nos hieren. Es muy difícil, hermano Gustavo, es muy difícil, yo no puedo. Es cierto, hermanos. No puedes, ¿por qué? Porque tú no sabes en qué nivel de espiritualidad te encuentras. Tú dices, no, yo no puedo perdonar, pero mira cómo me tratan, mira cómo me hablan. No, no puedo hacerlo. No, que esa persona no me cae bien, que esa persona me hizo mucho daño, que soy intolerante cada vez que lo veo, no lo paso, y cosas así, ¿no? Que nuestro hombre natural nos hace actuar. Cosas así. ¿Por qué sucede eso? Doctrina única. Porque tu espíritu no está alineado con el espíritu de Dios. Así de simple, hermanos. Aunque duela, pero es verdad. Quiero compartir, hermanos, ahorita se me vino a la mente. Déjenme buscarlo. Es una escritura que está en 1 Nefi 16. Acá la tengo. Voy a compartirla con ustedes, amados hermanos. Y ¿qué habla acerca de eso? Esa escritura la tengo el día de hoy, la encontré el día de hoy, que está justo en el capítulo 16 también del 1 Nefi. Entonces quiero compartirla con nosotros. Dice, y aconteció que después que yo, Nefi, hube terminado de hablar a mis hermanos, he aquí ellos me dijeron, tú nos has declarado cosas duras, más de lo que podemos aguantar. Y sucedió que les dije que yo sabía que había hablado palabra dura contra los inicuos, según la verdad, y a los justos he justificado,
y he testificado que ellos habrían de ser enaltecidos en el postrer día. Por tanto, los culpables hallan la verdad dura porque les hiere hasta el centro. Y eso es muy cierto, hermanos. Cuando a nosotros se nos dice algo para bien, cuando a nosotros se nos aconseja, se nos dice, esfuérzate por cambiar, ya no reniegues, ya no hable malas palabras, acércate más a Dios, haz tus noches de hogar. A veces es como si nos estuvieran lanzando insultos. Y no escuchamos, no prestamos atención. Entonces, amados hermanos, la verdad siempre va a doler. Como dice ellos, los culpables hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. Así de simple, hermanos. Si todo me frustra, todo me molesta, es porque tu espíritu no está alineado correctamente con Dios. No hay forma, hermanos, no hay otra causa. Es así de simple. Porque como les dije, vuelvo a repetir, una persona que está espiritualmente fortalecida, en su mente no va a haber cosas inicuas. De su boca no va a salir insultos o groserías. Sus manos no van a hacer daño. Sus pensamientos no van a ser negativos. Su mirada no va a ser hacia otro lado que no sea solo hacia el Señor. Es como los misioneros que espiritualmente se esfuerzan por vivir durante ese tiempo de misión. Hagan lo que les hagan a los misioneros, ellos no van a actuar mal. Entonces, hermanos, es como Jesucristo. Le hicieron lo que le hicieron, lo insultaron, le criticaron, hablaron mal de él, le llegaron a alzar falsos testimonios y hasta que lo llegaron a matar. Y él nunca actuó de manera incorrecta, nunca actuó de manera vengativa hacia con los que le hicieron mal. Hermano Gustavo, pero él es Jesucristo, pues yo no soy Jesucristo. Es cierto, tú no eres Jesucristo, pero aquí no se compara de quién eres tú, sino de lo fortalecido que está tu espíritu. ¿Por qué Jesucristo pudo afrontar esas situaciones? Porque él estuvo en la tierra, fue un humano. Porque él estuvo espiritualmente aferrado a Dios. No hay otra explicación. Entonces aquí no se trata de que porque fue Jesucristo y yo no soy Jesucristo. No, se trata de qué nivel espiritual tienes tú ahora. Entonces eso es lo que nos va a hacer diferente a los demás. Si a ti te hacen daño y tú actúas de forma vengativa porque dices querer enseñarle, ya tu espíritu se manchó. Ya tu espiritualidad se va a venir por los suelos porque estás viviendo de venganza. Porque no sabes perdonar, pero que Dios te perdone a ti, sí, ¿verdad? Por eso las tantas parábolas que Jesucristo nos enseñó. Yo no sé perdonar, pero yo sí quiero que Jesucristo me perdone o que Dios me perdone. Pero yo no quiero perdonar. Entonces, amados hermanos, para ir terminando la clase, recordemos nuevamente todo esto, hermanos. Queremos ser como Lamán y Lemuel, queremos ser como Nefi, queremos actuar por nuestra propia fuerza, queremos actuar con la ayuda de Dios, queremos seguir siendo esas personas inicuas, porque así lo dicen las Escrituras, o queremos llegar a ser hijos verdaderos y luz en la vida de los demás. Tú decides, hermano, qué quieres ser, en qué te quieres convertir. O eres tibio, o eres frío, perdón, o eres caliente. Pero no seas tibio.
No te esfuerces a medias y mañana sigues pecando. O te esfuerzas por hoy día y mañana sigues actuando mal. No, esfuérzate por hacer bien la voluntad de Dios. Y el Señor te conducirá ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor dice, prepararé el camino delante de vosotros. Entonces, amados hermanos, la promesa hecha está. Depende de uno mismo de querer llegar a la tierra prometida que el Señor nos tiene para nosotros. Les agradezco muchísimo a todos ustedes por estar aquí nuevamente con este humilde servidor. Si bien es cierto, no soy un perfecto maestro. Me estoy esforzando por hacer las cosas que Dios quiere. Y lo que yo aprendo, hermanos, en mi estudio, lo comparto a ustedes. Que esta clase de hoy día no reemplace su estudio personal o familiar de ven, sígueme. Ustedes pueden hacerlo. Ustedes quizás tienen otros métodos, otras dinámicas de cómo estudiar las escrituras. Toda instrucción para con Dios sea bienvenido, amados hermanos. Entonces, les amo muchísimo. Un saludo especial para todos ustedes y que este inicio de semana sea excelente y lleno de bendiciones. Y recuerden que cada vez que ustedes estén pasando dificultades, dense cuenta que es una prueba y ya saben a dónde acudir. ¿Sí? Les amo muchísimo y los espero la próxima semana por este mismo canal y en el mismo horario. Bendiciones de nuestro Padre Celestial para todos ustedes. Hasta luego.